Seguimos compartiendo con vos esta tarde. Ya está Pablo López, diputado nacional mandato cumplido, que va nuevamente a querer renovar ese lugar, ¿no? Va nuevamente por la Diputación Nacional dentro del Frente de Izquierda. Él nos va a contar absolutamente todo, cómo se cerró esto, porque desde hace mucho tiempo veníamos preguntando cómo van a ser las candidaturas dentro del Partido Obrero. No nos terminaban de definir. Finalmente el sábado vencían los plazos y se conoció, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Gracias tal? Buenas por tardes, Mabel. acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo has vivido toda esta jornada? Me imagino que ustedes un poco más tranquilos que el resto de las fuerzas políticas. Recién hablábamos con referentes del Frente de Todos y nos decían que hasta último momento habían especulaciones porque ellos sí llevan varias candidaturas, ¿no? Y se van a terminar de dirimir dentro de las PASO lo que son tanto los senadores como los diputados. Mira, nosotros ya teníamos definidas las Ujú. candidaturas que iba a proponer el Partido Obrero al Frente de Izquierda, que ahora sumó al MST en Tal las cual. listas, ¿no es cierto? Por lo tanto, la lista va a llamarse Frente de Izquierda Unidad. Ajá. Bueno, este es un acuerdo nacional que Sí, hemos que hecho, se replica obviamente acá. claro que se replica acá. Así que nosotros vamos a defender la fórmula presidencial de Nicolás del Caño y Romina del Pla. Romina del Pla, nuestra compañera del Partido Obrero, actualmente diputada nacional, que además, te paso el anuncio, va a estar el próximo lunes, 1 de julio, va a estar en la ciudad de Ah, Salta. qué bueno. Vamos a hacer un acto y va a estar el domingo 30 de junio en el interior, en San Martín y Orán. Así que bueno, vamos a tener a Romina para desenvolver, ¿no es cierto?, una campaña política llamando a los trabajadores a no caer en esta polarización que se está armando, particularmente entre Macri, Pichetto y la fórmula Fernández-Fernández, que junto a la candidatura de Labaña Urtubey son, digamos, claramente expresiones de la política del Fondo Monetario, ¿no es cierto?, del ajuste, de la reforma laboral, de la reforma jubilatoria, de una reforma impositiva, todas reformas en contra de los derechos de los trabajadores, y Ujú. nuestro papel va a ser tratar de separar a los trabajadores de esto y que defiendan un programa, ¿no es cierto?, propio de independencia política, que nos pueda sacar de la crisis. Hemos presentado un programa de 20 puntos. Sí, contame un eh, poquito acerca de eso para que la gente también pueda conocerlo. Yo he visto la folletería, pero no sé si todo el mundo ha tenido la posibilidad, ¿no?, de tener justamente estos 20 puntos en sus manos y poder analizarlos detalladamente. Bueno, mira, lo más importante pasa porque nosotros planteamos que hay que romper con el FMI, El el FMI, no sí. pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca, del comercio exterior, es decir, colocar todos esos enormes recursos que hoy se van del país, ¿no es cierto?, al servicio de un desarrollo nacional en función del interés de las mayorías, en el Ujú. interés de los Esto es viable, trabajadores. digo, sin tener circunstancias aún más terribles de las que estamos viviendo, porque mucha gente me imagino que se asusta, romper con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y pensar, bueno, pero nos van a bloquear, va a pasar, o sea, me imagino que el contexto también que cada uno puede hacerse es medio de catástrofe, ¿no? Bueno, mirá, lo que va a ser catastrófico es pagarle al O fondo, renegociar. es seguir con esto, lógico, porque, por ejemplo, ¿qué dicen, no es cierto, particularmente la fórmula Fernández? Dice, nosotros vamos a renegociar los términos. En cualquier renegociación, el Fondo Monetario va a exigir mayores ajustes, ¿no es Ujú. cierto?, para acceder a una postergación, por ejemplo, de los plazos de pago. Es decir, que en cualquier caso, lo que nosotros le explicamos a la población, que porque muchos dicen, bueno, lo de ustedes es utópico, ¿no? Lo que es utópico es pensar que se puede pagar esta deuda Y se puede completamente crecer. usuraria y se puede salir de los Ujú. problemas que tiene la población. Es decir, acá se está afectando el salario, la jubilación, los puestos de trabajo. Solamente en el mes de marzo hubo 45.000 despidos. Con este ritmo vamos a llegar a casi 500.000 de trabajadores en un año despedidos. Hay estudios muy importantes que han salido en la semana pasada, que indican cómo ha caído el consumo popular. Ujú. La gente ha dejado de comer carne, de tomar leche, ha crecido, por ejemplo, el consumo de arroz, es decir, que están reemplazando alimentos, Claro, digamos, proteína por proteína, hidratos, claro. por Entonces, cereal. ¿qué pasa también? ¿Qué dicen estos estudios? Que la mayoría de la gente se está endeudando con la tarjeta de crédito para comprar la comida.
¿no es cierto? Es Sí. decir, estamos ante una situación, incluso dicen que, por ejemplo, para salir de esta deuda, muchas familias van a necesitar 3 años para poder salir de las deudas que tienen con la tarjeta, porque además los intereses que cobran las tarjetas son completamente usurarios. Bueno, La- recordemos que los que son los costos, ¿no? De lo que se toma como medición de la canasta básica han aumentado en más de un 60% Más del en los últimos 60%, 12 exactamente. meses y obviamente los salarios no han crecido de la misma manera. Tenemos muchos negocios que han cerrado. La desocupación por primera vez en 13 años trepa a los 2 dígitos. O sea, son cuestiones eh, son datos reales, digamos, ¿no? Son datos objetivos de la realidad que hay que tener en cuenta. Bueno, lógico, y todo eso es producto de haber insistido, ¿no es cierto?, en una política de pagar la deuda, de seguir lo que indica el Fondo Monetario como consecuencia que nos ha vuelto a prestar plata, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, si no se hace esto no hay una salida, porque nosotros denunciamos este ajuste no solo porque afecta a los sectores más golpeados de la sociedad, a los trabajadores, a los desocupados, sino porque además no conduce a una salida. No es que el final del camino de esto es que vamos a salir. La situación se agrava, entonces es necesario nacionalizar los bancos también, que se están fugando el dinero, nacionalizar los principales recursos energéticos. Por ejemplo, hemos tenido el apagón el Sí, domingo, el Día del Padre. claro, no Bueno, hace esto mucho. es Sin una consecuencia. explicación real, formal, de qué es lo que ha ocurrido y supuestamente con toda la carga social y el costo económico que hemos sostenido los usuarios, porque supuestamente esto se hacía y las boletas y las facturas eran impagables porque había que reinvertir, ¿no? Para tener Claro. buena calidad en los Bueno, servicios. mira, uno de los grupos que se ha quedado prácticamente con el monopolio energético en el país es el grupo de Marcelo Mittlin, que algunos ya dicen que sería un testaferro de Macri. Este hombre, durante el gobierno anterior, durante el gobierno kirchnerista, recibió una enorme cantidad de subsidios del Estado, porque no es cierto que todos dicen, bueno, pagábamos la tarifa muy barata. Probablemente pagábamos menos, pero el Estado subsidiaba a las empresas para compensar lo que no aumentaba la tarifa. Es decir, que de algún modo pagamos tarifas caras. Este grupo se compró una empresa petrolera con esos subsidios. Y ahora es beneficiaria de los enormes tarifazos, como vos decías, en nombre de que incluso Midlin amenazó de que si no había tarifazo se colapsaba el Sí, sí, servicio. Y sin claro, y embargo, colapsó. claro, hubo tarifazos, colapsó. Quiere decir que acá, digamos, hay que tomar esos elementos sobre la base del control de los trabajadores, porque si no, no hay una salida. Estos grupos se benefician ellos a costa del bolsillo de los trabajadores, los mismos que las empresas mineras, las petroleras. Mirá, la situación de la producción hidrocarburífera en la provincia es desastrosa. Ha caído enormemente la producción de gas, de petróleo, estamos importando. Entonces, ¿cómo recuperamos esos recursos y los ponemos al servicio de una salida para el conjunto de la población, para que haya obras públicas, ¿no es cierto?, para que haya trabajo? Bueno, eso es lo que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad, por supuesto desde el Partido Obrero, y lo vamos a ir exponiendo a lo largo de esta campaña electoral que se inicia, ¿no? Bueno, y también hay que tener en cuenta cómo vota cada diputado nacional, cada senador nacional al momento de acompañar sobre todo aquellas leyes que tienen un alto costo social, ¿no? Yo recordaba la reforma previsional, hay muchos de los que se están presentando que han apoyado justamente la reforma previsional, que sabemos el costo social que ha tenido para nuestros jubilados, ya condenados de por sí a jubilaciones de miseria y con esto con situaciones mucho más agravadas, ¿no? Así que me parece que eso es básico, tenerlo presente y estar recordándolo siempre. Quienes acompañan la agenda de las mujeres también tener en cuenta que ninguno de los últimos legisladores por Salta ha acompañado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que eso también es un hecho trascendente, ¿no? Porque han sido como dos leyes, dos proyectos que han marcado, ¿no? Y que han generado muchísimo movimiento a nivel social en la Argentina y que nos ha tenido, obviamente, expectantes en ambas jornadas. Bueno, mira, lo que vos decís es fundamental. Primero porque hemos dejado de tener, digamos, cuando terminé mi mandato, no es, digamos, una cuestión personal, pero es claro
que hemos dejado de tener una representación de la voz de los trabajadores, de los jubilados. La reforma jubilatoria no solamente la votaron diputados salteños, sino que el diputado Cosiner, que va a ser el candidato nuevamente del bloque Sí, de Urtubey, rescató la reforma jubilatoria que se había caído a la sesión como consecuencia de la enorme movilización sí. popular que la rechazaba. Él la rescató, él armó de nuevo otra sesión para que se pueda aprobar. Bueno, sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, fue uno de los primeros proyectos que firmé junto a mi compañero Néstor Pitrola en aquel momento, ¿no es cierto? Apenas asumimos en el Congreso y creo que incluso el proyecto que se llegó a tratar en el año pasado todavía tenía nuestras firmas de la segunda presentación que nos tocó a nosotros participar. Y hemos tenido toda la representación de Salta en el Congreso, todos los senadores y los diputados votando en contra, Sí, ¿no es tal cierto?, cual. cuando teníamos miles y miles de mujeres, de jóvenes en la calle reclamando por esto. Entonces, es claro que también nosotros vamos a ir a disputar una representación de los trabajadores en el ámbito del Congreso Nacional, porque nuestros proyectos han sido justamente los que atienden las necesidades inmediatas, es decir, el trabajo, prohibición de los despidos, salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil es clave defenderlo, y además hemos tenido conquistas, por ejemplo la ley 27.133 de resarcimiento económico para los ex trabajadores de YPF, Ujú. que durmió durante 30 años, y nuestra llegada al Congreso, ¿no es cierto?, el desarrollo de asambleas, de una lucha muy importante, ha conquistado esta ley, que todavía seguimos peleando para que efectivamente se cumpla y se les pague a estos trabajadores. Así que aún siendo una minoría, Sí. éramos 3 diputados contra 254, sobre la base de la movilización, ¿no es cierto?, hemos logrado conquistar esta ley. Bueno, ese tiene que ser el método de nuestra acción parlamentaria también, y en su momento incluso hemos derrotado un dietazo. Hemos Ujú. denunciado un dietazo que Emilio Monzó, quien sigue todavía siendo presidente de la Cámara de Diputados, en esa sesión a las 3 de la mañana, frente a la repercusión que tuvo nuestra denuncia, tuvo que decir, voy a dar marcha atrás con esto. Entonces, creo que hemos jugado un papel muy importante y eso también lo vamos a colocar para que la gente lo valore y lo tenga como balance a la hora de elegir, ¿no? Ujú. ¿Crees que están más fuertes en esta elección? Porque, digo, cada vez que se habla, ¿no?, de los principales frentes, obviamente el de la izquierda está presente, Sí, está entre los cuatro frentes que se menciona, ¿no? El único, obviamente, con otra mirada, con otra vertiente. Por ejemplo, una de las cuestiones más llamativas era lo que mencionábamos al inicio de la entrevista, esto de decir, bueno, romper directamente con el Fondo Monetario Internacional y cómo se hace para quebrar esa famosa grieta en la que todavía se está trabajando, ¿no? Justamente para que parezca o quede evidenciada ante la sociedad que solamente hay dos modelos a seguir, que uno sería el del macrismo, ahora con Juntos por el Cambio, y otro basado en el Frente de Todos con Alberto Fernández y Cristina Fernández. bueno, va a ser una tarea, digamos, ardua poder romper con esta polarización que se está armando con estos dos frentes, pero como vos decías, creo que el anuncio, ¿no es cierto?, de esta lista donde hemos agrupado a una mayor parte de la izquierda, creo que ha tenido una repercusión muy importante. Como vos decías, los principales medios nacionales incluso nos colocan como el cuarto bloque Sí, más claro. importante, ¿no es cierto?, del escenario político. Bueno, esa va a ser la gran tarea, ¿no?, explicar, porque vos fíjate, mira, Pichetto fue colocado por Macri para ganarse la confianza de grupos económicos de que él puede ser el que imponga el ajuste a los trabajadores. Y del otro lado, ese papel lo cumple Alberto Fernández. Es decir, Cristina Fernández se baja de su aspiración presidencial, podríamos decir, coloca a Alberto Fernández, que es un hombre de confianza de los grupos económicos. Él Ujú. fue el superintendente de seguros durante la época de Menem, en el que llevó adelante la privatización de las jubilaciones, nada más y nada menos. Entonces, eso lo tenemos que hacer llegar a los trabajadores para que entiendan y para que desarrollemos juntos con el Partido Obrero, con el Frente de Izquierda Unidad, una alternativa política propia de los trabajadores por una salida de los trabajadores de la izquierda para que la crisis la paguen los capitalistas. Esas son nuestras consignas con las cuales vamos a dar
la batalla en el plano electoral y preparándonos para lo que va a venir después, porque es Sí. claro que después de las elecciones quizás ahora se morigere un poco el ajuste, ¿no es cierto? Viste que el dólar ya no sube tanto, No, el dólar haya, está como que en el piso básico que ha pedido el Fondo Monetario Internacional, claro, más o pero menos, es ¿no? decir, todo esto, digamos, puede ser la calma que precede la tormenta, entonces nosotros también tenemos que prepararnos para lo que viene después. Bueno, interesantísimo como siempre, Pablo. Muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos vos, en